La literatura joánica, y especialmente el Cuarto Evangelio, es un libro que fue redactado con el propósito de poder enfrentar diferentes herejías y posturas teológicas. De hecho, el Cuarto Evangelio, la carta de Juan, es una carta que es bastante teológica, tiene demasiado contenido teológico y ha sido escrita muy intencionalmente para enfrentar ciertas posturas. Por ejemplo, encontramos que el Cuarto Evangelio tiene al menos dos prólogos, y si tiene dos prólogos es porque tiene un propósito en específico. Al menos sabemos que la carta del Evangelio de Juan, y al menos el prólogo, busca enfrentar directamente a la posición del gnosticismo, que decía que para llegar a la salvación hay que primero usar la razón y así poder llegar a la verdad. Pero la comunidad del discípulo amado entendía que era a través de Jesús que se podía llegar a la salvación. La literatura joánica compuesta por el Evangelio de Juan, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis son cartas que ocultan mucho más de lo que la vista puede leer. Cada libro ha sido construido dentro de contextos tan particulares que al ser descubiertos no queda más sino un mensaje de salvación, un mensaje cristocéntrico, de amor fraternal y de esperanza. Acompáñame en este recorrido por la literatura joánica. Todo en Juan es fríamente calculado. Posiblemente varias personas participaron en su construcción, y toda la carta está intencionalmente planificada. Y en el bosquejo encontraremos cómo la comunidad del discípulo amado proyecta en Jesús sus diferentes conflictos. E incluso con la afirmación de que Jesús murió, ellos proyectan la sensación que estaban teniendo, pues ellos, por momentos, sentían que morían. De alguna forma, este es un evangelio que trabaja y proyecta mucho las emociones humanas. Habiendo dicho esto, comencemos entonces a estudiar el bosquejo del cuarto evangelio. Debemos decir que este evangelio está compuesto por 8 secciones e iremos desarrollando cada una de estas secciones en el transcurso de este material. La primera sección es el prólogo, que encontramos en Juan capítulo 1, verso 1 a Juan capítulo 1, verso 18. El prólogo en el Evangelio de Juan viene a ser como el resumen que aparece al inicio de una publicación académica. Las palabras que aparecen son colocadas como términos claves. Algunos expertos dicen que el prólogo es la parte filosófica y el resto del libro es la parte histórica o testimonial. Lo interesante es que incluso dentro de este prólogo hay 2 prólogos. Al parecer, 2 prólogos diferentes que fueron unidos. El primer prólogo es el prólogo de Juan el Bautista, pues habla de quién fue Juan el Bautista, basado en el conflicto que había entre los discípulos del Bautista y también entre la comunidad del discípulo amado. De alguna manera tratan de sembrar la paz, honrando y reconociendo al personaje de Juan el Bautista, pero la comunidad del discípulo amado es muy explícita para decir que Juan no era el Mesías. Juan el Bautista no era el Mesías, sino que más bien el mismo Juan el Bautista afirma que Jesús es el Mesías. Aparece entonces la pregunta hacia Juan el Bautista: ¿y quién eres tú? La comunidad del discípulo amado hace quedar muy claro que Juan el Bautista no era el Mesías. ¿Es quizás entonces Juan el Bautista el nuevo Elías? No. Juan el Bautista va a decir: yo soy un profeta, pero no el profeta. Entonces, ¿quién eres?
Juan el Bautista responde: yo soy la voz que clama al desierto, el que allana el camino del Señor, el que anuncia la llegada del Mesías. De esta forma, entonces, encontramos el primer prólogo de Juan el Bautista. El segundo prólogo que encontramos en esta primera sección, también llamada el prólogo general, es el prólogo de Logos. Este prólogo habla de quién es el Logos, habla de lo preexistente, habla de la encarnación, de la revelación del Logos, que es Cristo. Para entender el Logos hay que recordar la filosofía griega, quienes parten de la razón para entender lo que estaba incluso antes de todo. La razón entonces es el Logos, lo que siempre ha estado. La comunidad del discípulo amado se pregunta entonces, ¿cuál es el concepto más profundo que existe en el mundo intelectual para definir lo más grande, para definir a Cristo? Ellos encuentran entonces que el logo es ese concepto. Por eso usan el logos para decir que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías. Él es más que la palabra. Él es la razón de ser. Él es preexistente, por quien todo lo que es existe. Él es la razón del universo. Por Él todo se hace, porque Él es el cerebro creador del universo. Jesús es el Logos, y como Logos es preexistente, Él creó el mundo. Y es que algunas herejías no creían que Jesús era el Hijo de Dios, creían que Jesús era el Hijo adoptado de Dios, pero no que estuvo desde antes de la creación. Pero cuando vamos al texto en griego, encontraremos que la traducción no es en el principio, sino más bien en el sin principio, antes del principio, antes de que hubiera un principio, antes de que el mundo existiera, ya estaba el Logos, Jesús. Para los griegos, el Logos es muy abstracto, no puede encarnarse. Pero Juan, en este cuarto evangelio, dice que ese Logos se hizo carne para que pudiéramos entender los misterios de la creación. El prólogo entonces va a mencionar 7 características y 7 temas que el autor va a estar desarrollando a lo largo de su obra. Las 7 características o los 7 temas que el autor va a estar desarrollando a lo largo de su obra y que los presenta de inmediato en el prólogo son los siguientes. El primero es el logos y la divinidad. En los versículos 1 y 2, donde el autor, Juan, muestra 3 características de la divinidad. En primer lugar, la eternidad, bajo la idea del término arjé, ese término que ayuda a entender lo que estaba incluso antes del principio. La segunda característica es la identidad divina, pues Juan dice que el logos es Dios, cuando utiliza la partícula pros como preposición de identidad. Cuando Juan dice que el verbo estaba y era con Dios, no quiere decir que fue engendrado de Dios, sino que es Dios mismo. La tercera característica es que el logos es revelación de Dios. El Dios que nunca nadie lo había visto, ahora se deja ver. El que nunca había sido visto, se revela ahora en Jesús. La segunda característica o el segundo tema es el logos y la creación, donde el apóstol, o al menos el escritor, Juan, el escritor de este cuarto evangelio, desarrolla la idea de que el mundo es la parte dinámica de Dios. El logos es dinámico, crea cosas, por lo tanto, el mundo es parte de la dinámica de Dios. Aquí entra de alguna manera la ecoteología, que entiende que dañar la creación es atentar contra la faceta dinámica de Dios, contra Dios mismo. ¿Por qué la creación tiene vida? Porque tiene la vida de logos, la vida dinámica que se ve en el movimiento, la vida de Dios, el movimiento de Dios en la creación. La tercera característica es el logos y la vida. Pero la vida que el logos ofrece no es una vida bajo el término griego bios, pues bios hace relación a la vida natural. Es más bien una vida bajo el término griego zoe. Es una vida integral aquí. No solamente una vida eterna después de la muerte, sino una vida eterna que comienza
aquí mismo, una vida integral, una vida abundante integralmente. La cuarta característica o el cuarto tema es el logos y el mundo. Aquí el mundo tiene una connotación de caído, ya que mencionamos previamente que el mundo es la creación del logos. Pero cuando el logos se encarnó, la gente no lo conoció, no lo reconoció. Pero el hecho de que no lo hayan reconocido es muestra del movimiento y autonomía del mundo. El verbo conocer en griego es el verbo de conocer íntimamente. Lo que quiere decir es que Jesús vino a salvar al mundo en todos sus aspectos, pero el mundo no entendió eso, no conoció ese plan íntimamente, por lo tanto el mundo no pudo ser perfeccionado. Pero aún así, Él sigue teniendo cuidado de ese mundo y se desarrolla esta idea más adelante en la oración sacerdotal. El quinto tema o la quinta característica es el logos y los hombres. La evolución, más bien la autoconstrucción del ser humano, el desarrollo de las personas, solo es posible a través del logos, a través de Jesús. Los humanos somos diferentes a los animales porque tenemos la capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar viene de logos. La sexta característica es el logos y la encarnación. El logos se hizo carne, se hizo tabernáculo, tabernaculó entre nosotros. Él asume una nueva identidad. Él no solo es la encarnación de lo filosófico, sino también de todo el sentido de adoración judía. Podemos entender la gloria de Dios porque Cristo se encarnó y ahora podemos verlo. Cristo se encarnó haciéndose tabernáculo y colocando la gloria de Dios al servicio del hombre. Antes de esto, la gloria era solamente para Dios. Pero cuando leemos el versículo 14 del capítulo 1, podemos entender que la gloria de Dios ahora está al servicio del hombre para salvarlo por amor. Su deseo de amar y salvar es tan grande que da su gloria y a su Hijo para que los conozcamos. Y la característica o el tema número 7 es el logos y la revelación. Por la plenitud de Dios todos recibimos la gracia y recibimos un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El regalo es recibir a Jesús, recibir su vida en nosotros. La palabra plenitud en este caso quiere decir que Dios actúa plenamente en el hombre y el regalo de Dios es que nos permite tener la vida eterna, Zoe. La segunda sección de todo el cuarto evangelio es llamado la consideración o las consideraciones, ubicado desde Juan capítulo 1 verso 19 al capítulo 4. En esta sección encontramos una presentación de Jesús involucrándose con cuatro personajes que representan a cuatro comunidades diferentes. Y elige estos cuatro personajes porque tiene un mensaje para cuatro comunidades. Cuando aparece el personaje de Juan el Bautista, quiere decir que hay un mensaje para los discípulos de la comunidad de Juan el Bautista, porque era una comunidad muy grande. E incluso algunos miembros de esta comunidad creían que Juan el Bautista era el Mesías. Por eso, en el cuarto evangelio aparece Juan el Bautista hablando y textualmente diciendo que él no es el Cristo. Y así queda redactado como un mensaje para esta comunidad. El segundo personaje es el personaje de Nicodemo, quien representa al grupo de los judíos. El objetivo es poder anunciarle el mensaje de Jesús a la comunidad judía. El tercer personaje con el que Jesús se va a encontrar es la mujer samaritana, lo cual quiere decir que Jesús tenía un mensaje para los samaritanos, un mensaje incluso en medio del conflicto entre samaritanos y judíos, queriendo decir que incluso Jesús es el Mesías, también para los samaritanos. Y el cuarto personaje que aparece es un noble romano. La intención de que aparezca este personaje es decir que incluso para los romanos y toda persona extranjera, Jesús puede ser el Mesías.
El propósito de colocar estos 4 personajes, de colocar 4 mensajes para estos 4 grupos, es porque hay una necesidad diferente en cada uno de estos grupos. Y Jesús tiene una respuesta a cada una de esas necesidades. Por eso esta sección se llama consideración, porque considera las necesidades de cada uno. En el caso de la comunidad de Juan el Bautista, aparece la presentación del testimonio de Juan el Bautista, quien reconoce que Jesús es el Mesías, porque este Mesías no solamente bautizaría en agua, sino también en Espíritu Santo y fuego, y le recomienda a sus discípulos que comiencen a seguir a Jesús. Lo que pasa, o la necesidad que tenía esta comunidad, era la necesidad de una incertidumbre religiosa. Ellos querían saber quién era el Mesías, y a ellos le responde que Jesús es el Mesías. El mensaje o la necesidad de la segunda comunidad, que es la comunidad de los judíos, es una necesidad de incertidumbre intelectual. Y esto se manifiesta muy claramente cuando Jesús tiene una conversación tan erudita, tan académica con el maestro Nicodemo. Y cuando Jesús, digámoslo así, gana la conversación con el maestro Nicodemo, lo que se pretende demostrarle es que la comunidad judía puede confiar que Jesús es el Mesías porque Él tiene toda la capacidad intelectual para hacerlo. A la comunidad samaritana se le considera la necesidad de la incertidumbre emocional. Jesús, al tener un encuentro con la mujer samaritana, responde a una incertidumbre emocional, ya que los samaritanos se sentían bastante rechazados. Aunque ellos tenían su propia fe en Dios, sentían que ya su posición, su voz, sus ideas no merecían ser escuchadas. Pero Jesús incluso tiene un mensaje para ellos y va directo al punto emocional para restaurar su emoción y su autopercepción. Y la cuarta comunidad es la comunidad romana, representados en el noble romano. Y lo que busca responder aquí es la necesidad de las incertidumbres físicas. Porque Jesús puede sanar, Jesús puede proveer para las necesidades físicas. Y Jesús sana al siervo de un noble romano. Y si lo hace es para decirle al mundo que Jesús puede suplir para esas necesidades físicas de las cuales está careciendo. La tercera sección se llama la sección de controversias, que está en los capítulos 5 y 6 del cuarto evangelio, del Evangelio de Juan. Aquí Jesús comienza a hacer y a decir cosas que son controversiales para la teología judía. Por ejemplo, Jesús habla con una mujer y con una mujer samaritana. Jesús, por ejemplo, hace un milagro, hace una sanidad en sábado. Jesús hace algo terrible para la teología judía, y es que llama a Dios papá. Cuando Jesús sana al paralítico en Betesda, un día sábado, va en contra de uno de los pilares doctrinales o dogmas más fuertes de la teología judía. Hacer algo el día sábado era atentar directamente contra el judaísmo. Justamente cuando los sacerdotes judíos escriben Génesis 1 y todo el relato de la creación, no lo hacían con la intención de hablar de la creación, sino con la idea de poder justificar el día sábado. Por eso incluso Dios mismo aparece descansando el día sábado. Y esta construcción tuvo tanto éxito que para la época de Jesús el sábado era sagrado. Y no guardar el sábado no solamente era un pecado, era un crimen. Incluso históricamente podemos ver que había escuelas jurídicas que determinaban lo que se podía y lo que no se podía hacer el día sábado. Y quien violaba el día sábado era enjuiciado por el Sanedrín. Ellos decidían el castigo según la magnitud del delito de la persona. Cuando había un delito grande, podían dar sentencia de muerte. Y violar el sábado era digno de pena de muerte. Por eso a Jesús lo querían matar, porque Jesús sanó en un día sábado y despertó toda la controversia. Pero Jesús viene a dar y a recordar el verdadero significado de la ley.
diciendo que la ley fue establecida por Dios para proteger la libertad de los humanos, pero la ley judía se convirtió en una ley que oprimía al humano. Ahora, el humano debía servir a la ley, mientras que la ley fue creada para servir al hombre. Si Jesús sanaba, era una forma de descanso, pero los judíos lo veían diferente. Por ejemplo, cuando en arameo vemos que Jesús llama a Dios Abba, que significa un papá paternal, en vez de Abi, que es una forma respetuosa de decir Padre Celestial, vemos que va en una oposición directa a la forma de pensar judía, quienes consideraban que a Dios había que tratarle con sumo respeto, pero no se le podía considerar cercano. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces genera también 3 controversias, porque Jesús vive una presión de parte de los judíos. Los judíos querían saber si Él era el Mesías. Una de las expectativas del futuro Mesías era que el Mesías daría alimento. Y cuando Jesús da alimento, se ve en la figura de aquella persona que puede volver a traer el maná. Pero Jesús sabía que su propósito, que su ministerio era más grande que esto. Entonces la gente no entendió a Jesús y no creyeron en Él. Muchas personas comenzaron a seguir a Jesús solamente por los milagros, pero Jesús realmente hacía milagros, era para que la gente pudiera entender algo en específico. Incluso los seguidores mismos de Jesús no estaban seguros de que Jesús fuera el Mesías. Pedro en algún momento salvó la circunstancia cuando se le preguntó: ¿quién crees que soy? Y él respondió: tú eres el Mesías. Y es que muchos de los discípulos de Jesús, de su círculo cercano, incluso no creían. Pero algo interesante que podemos ver en este milagro, en esta provisión de los panes y los peces, y así en todos los milagros que Jesús hace, es que este cuarto evangelio no usa la palabra milagros. Repito, no usa la palabra milagros, sino que usa la palabra señales milagrosas, con el propósito de decir que lo que importa no es el milagro, sino la enseñanza que Jesús quiso dar al hacer ese milagro. La cuarta sección de este bosquejo se llama periodo conflictivo, ubicado entre Juan capítulo 7, versículo 11 al 53. Y aquí aparecen 5 conflictos teológicos que responden a por qué Jesús termina muerto. Es necesario comenzar recordando que dentro de la tradición judía habían varias fiestas. 5 de estas fiestas eran las más importantes, pero 3 de estas 5, que son llamadas las fiestas de la peregrinación, porque básicamente la gente tenía que venir como mínimo una vez al año a celebrar alguna de estas fiestas a Jerusalén, sin importar dónde vivían. Entonces, en esas 3 fiestas van a aparecer 3 vertientes del judaísmo: la Pascua, el Pentecostés, que buscaba recordar la entrega de la ley de parte de Dios, y los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que lo que buscaba era recordar la espera del Mesías, recordar que se estaba esperando un Mesías. Y a partir de la narración de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ocurre algo muy interesante. Y es que la misma familia de Jesús le presiona para que Él se revele a sí mismo a las personas, afirmando que Él era el Mesías. Pero el mismo Jesús parecía tener un constante conflicto interno para cumplir su misión. Es por esto que el trasfondo de las tentaciones busca proyectar que Jesús no solamente tuvo tentaciones en un momento de su vida, sino en el transcurso de su vida ministerial y de toda su vida. Y es que la gente lo buscaba para poder satisfacer sus necesidades inmediatas, pero que Jesús quería traer algo más que solo comida. Él quería dar salvación completa, pero la gente no entendió eso. Por eso incluso los hermanos lo presionan para que se presente como el Mesías. Pero Jesús entendió que Él no había venido para ser famoso, sino que Él vino para cumplir una misión. Por esto es que los autores de Juan dicen que Jesús se hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús es el tabernáculo ahora.
Él es la presencia misma de Dios entre nosotros. Luego, cuando aparece la narración de la mujer adúltera, Jesús restaura a esta mujer que había cometido un pecado y que era un pecado digno de muerte. Pero Él aquí no solamente busca liberar a la mujer, sino también desafiar la conciencia de los que querían matarla. Pero asimismo, hace un llamado a la mujer para que cambie su vida. Jesús muestra que hizo intención de restaurar, aunque eso generó controversia y obviamente los judíos quisieron matarlo. También encontramos el pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Con esta narración Jesús destruye la teología de las maldiciones generacionales. Pues los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Fue culpa del bebé haber nacido ciego? ¿Tal vez ese bebé antes de nacer cometió algún pecado? De alguna forma es una pregunta sin sentido. Hoy en día entendemos que hay una gran diferencia entre una enfermedad heredada o por una malformación genética, pero en ese entonces no se entendía así y se creía que era por causa del pecado que llegaba alguna enfermedad. Pero Jesús vino a cambiar esta idea de un Dios que asignaba enfermedades por causa del pecado. Jesús quería cambiar la idea de un Dios malo, de un Dios injusto, de un Dios que no perdona, de un Dios que demanda pago por el pecado hasta por 3 y 4 generaciones, para presentar a un Dios que es amor, que quiere sanar, que quiere traer libertad y que quiere traer restauración. La enfermedad entonces no es un propósito de Dios, simplemente hace parte de la existencia humana. Pero lo interesante es que aunque Jesús vino a cambiar esta idea de que la enfermedad es por causa del pecado, y aunque hubo una reforma protestante que dejó un legado increíble, en el protestantismo surgieron y han surgido diferentes corrientes como el calvinismo, donde las condiciones de vida nuevamente vuelven a ser determinadas por el pecado de los antepasados o incluso por la elección de Dios. De alguna forma hemos borrado y hemos dejado en el olvido esta lección tan importante que Jesús nos dejó. Más adelante encontramos la alegoría del redil en Juan 10, donde Jesús hace una crítica a todo el manejo pastoral de la época. El buen pastor no es el que busca a las masas, sino el que busca a uno. Por eso Jesús arma aquí una controversia y la aumenta cuando dice que Él es el mejor ejemplo de cómo debe ser un buen pastor. Más adelante, en Juan capítulo 11, versos 1 al 53, encontramos el relato de la resurrección de Lázaro. Y vemos que esta es una construcción de la comunidad de los discípulos amados, porque sienten que la gente duda del poder de Jesús. Por eso incluye este relato tan poderoso de Jesús. La pregunta aquí es ¿por qué se especifica que Lázaro murió 4 días? Porque en aquella época se esperaba al menos 3 días para confirmar que alguien había muerto. Además, para el Sanedrín, que era una línea del judaísmo, la resurrección era imposible. No era posible resucitar. Además, para ellos ni siquiera había cielo. Ellos tenían el entendimiento platónico de que el alma regresa al mundo de las ideas. Pero Jesús, aquí, en este relato, trae a Lázaro a la vida, lo cual obviamente es un ataque directo que crea controversia entre los judíos. La sección número 5 de este bosquejo se llama periodo de crisis. La encontramos en Juan capítulo 11, 54 al 12, 36, la parte A. Resulta y pasa que la controversia que Jesús generó trajo crisis. Y hay 5 grupos principales que se sienten confundidos. En primer lugar, encontramos a los fariseos y oficiales judíos, quienes ya habían decidido matar a Jesús por haber generado tanta controversia. En segundo lugar, encontramos a los amigos de Jesús, que de alguna manera son personas que sí creían que Jesús era el Mesías. El siguiente grupo es la muchedumbre, la multitud, quienes buscan a Jesús por intereses personales. Por eso Jesús recibe la entrada triunfal al entrar a Jerusalén. Y es que muchos lo buscaban para hacerlo rey porque él podía satisfacer sus necesidades. Pero Jesús sabía que su misión iba más allá de esto.
El cuarto grupo son los gentiles griegos. Como lo podemos ver en este evangelio, que tiene una influencia helénica bastante grande, hay una preocupación por decir que estos gentiles que están interesados en conocer a Jesús pueden llegar a conocer a Jesús. Y el quinto grupo que aparece aquí es la comunidad de los discípulos que estaban confundidos. Los discípulos estaban confundidos porque Jesús había transformado todo lo que ellos habían creído desde su infancia. Ya no sabían qué pensar. La sección número 6 de este bosquejo es el periodo de conferencia, donde Jesús ya sabe que ha creado controversia, sabe que ha desatado toda una crisis y comienza a preparar a sus discípulos para que puedan aceptar su muerte. Por esto Jesús da 2 conferencias magistrales, recordando el propósito que era preparar a sus discípulos para el momento en que él tuviera que morir. La primera conferencia que Jesús da es una conferencia a los discípulos, que la encontramos entre Juan 12:36 al capítulo 16, donde Jesús diseña una teología de la esperanza frente a la muerte. Incluso aquí aparece el Espíritu Santo, quien vendrá para animar a la esperanza de los discípulos, para hacerles saber que no quedarían abandonados. Y la segunda conferencia que él da es la oración sacerdotal. Es una conferencia, pero también una oración hacia el Padre y una oración consigo mismo, donde Jesús intercede por sus discípulos y por aquellos que habrían de creer en él. La séptima sección de este bosquejo es el periodo de consumación, que lo encontramos entre los capítulos 18 y 20, donde se lleva a cabo la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por último, la última sección, la sección número 8, aparece el epílogo en Juan capítulo 21. Algunos biblistas creen que este epílogo fue agregado después del siglo V. Además, desde la observación del griego se nota que hay diferencias en la redacción, por lo tanto se entiende que es una porción agregada. Pero si se agregó para reforzar la idea de la resurrección de Jesús como milagro, para reforzar no solamente los acuerdos de los concilios de Nicea, que buscaban decir que Jesús era hombre, que Jesús era Dios y por lo tanto podía resucitar, pero también para mostrar que es una porción muy interesante que refleja la flaqueza de los discípulos, pues incluso después de haber vivido un gran ministerio con Jesús, cuando Jesús muere, ellos botan toda la basura y vuelven atrás. Estos añadidos, por lo tanto, no son peligrosos. Es más bien un intento por reforzar una idea teológica, de que aunque los humanos e incluso los seguidores de Jesús pueden ser débiles, pero Jesús resucita y siempre está con nosotros para ayudarnos a cumplir su propósito.